Hola, bienvenidos a esta clase de la lectura que hemos tenido durante esta semana. La lectura la hemos llamado Noaj o Noé porque está enfocada principalmente como un tema principal en toda la historia de Noé, desde su llamado, la construcción del arca, todo el proceso que hubo, el diluvio y luego la salida del arca. Pero hay un segundo tema también que se abarca en esta lectura que tiene que ver con lo que conocemos como la Torre de Babel, porque la lectura iba del capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 11, versículo 32 de este primer libro de la Biblia, del libro de Génesis. De hecho, aprovecho para invitarte, si no eres parte del grupo de WhatsApp donde compartimos la lectura de la semana y algunos comentarios bíblicos durante la semana, que puedas ir a la descripción, ahí vas a encontrar el link para poderte unir a ese grupo de WhatsApp donde estudiamos sin religión, sin denominación, simplemente buscando la profundidad de la palabra de Dios. Dicho esto, vamos a estudiar un poco acerca de esta lectura que hemos tenido. Quiero hacer una reseña acerca de Noé como un tema, pero quiero enfocarme principalmente al capítulo 11, donde hemos estado hablando de la Torre de Babel. Con respecto a esta reseña del libro de Génesis, en el capítulo 6, 7, 8 e incluso el capítulo 9, cuando encontramos toda la historia acerca del arca, pues nos encontramos con cuánta maldad el hombre ha crecido, se ha empezado a desarrollar. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén a causa de comer o de tomar del fruto que no se les permitía, después de ahí viene creciendo, viene cada vez más grande la maldad del hombre. Así como ocurre con el pecado, entre más vamos permitiéndonos pecado en nuestra vida, más grande se va haciendo, más permisivos vamos siendo y más nocivos se vuelve el pecado. Así la humanidad fue creciendo en pecado, fue creciendo en maldad y cada vez esa maldad fue tan grande que llegó a un punto que es donde nos encontramos con Noé, donde Dios ya no estuvo de acuerdo, donde Dios ya no permitió que la humanidad continuara existiendo en la faz de la tierra. Por supuesto, no toda la humanidad, porque tenemos claro que Dios llega a salvar en el arca a Noé y a sus tres hijos junto a las esposas de cada uno de ellos. 8 personas en total fueron salvas en el arca con la intención de preservar la raza humana, que es la misma intención de que se hubieran incluido dentro del arca parejas de animales. 7 parejas de animales limpios, 7 parejas de aves y luego una pareja de animal impuro o no limpio que fue incluido dentro del arca para preservar esas especies. Luego el diluvio viene, y aquí hay un punto importante, el diluvio no viene precisamente con la intención de destruir, sino que el diluvio viene con la intención de purificar la tierra. El agua cubre la tierra, incluso sobre el punto más alto de la tierra, el agua sobrepasa, sumergiendo totalmente la tierra en el agua para simbolizar una purificación, una limpieza de toda la maldad con la que dice el capítulo 6 que el hombre había llenado la tierra, porque se había llenado de maldad toda la tierra, porque el hombre, por toda carne, había pecado. Entonces, esta agua viene a purificar y cuando Noé descienden las aguas y Noé sale del arca, se encuentra con una tierra limpia, purificada, lista para comenzar de nuevo. Y es ahí cuando en el capítulo 9 encontramos expresiones repetidas con el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios le dice a Noé, fructifiquen, multiplíquense, que llenen la tierra, que comiencen a gobernarla, que son las mismas palabras, lo estoy haciendo parafraseado, pero son las mismas palabras que Dios le dijo a Adán en el principio, se las repite a Noé, porque ahora la tierra estaba purificada y estaba lista para ser poblada de nuevo bajo un tiempo de bendición. Pero no mucho tiempo después, estoy haciendo nada más una recopilación del texto, no mucho tiempo después viene Noah, después de sembrar un viñedo, consume vino que obtuvo de ese viñedo, se emborracha, llega su hijo Cam, lo mira borracho y en lugar de cubrir su desnudez, porque se había desnudado a causa de la embriaguez, en lugar de cubrirlo, va a exponerlo delante de sus hermanos, en y Jafet, ellos vienen a cubrir a su padre. Al día siguiente, cuando Noah se da cuenta de esto, ¿qué es lo que hace? Viene y maldice a Cam, y maldice a Canaán, por supuesto, maldice su descendencia y pues comienza nuevamente entonces a manifestarse la maldición sobre la tierra y una vez más la maldad comienza a multiplicarse y a crecer hasta llegar al capítulo 11. Nada más, antes de irme al capítulo 11, quiero decir algo. Recordemos, y es un punto importante que estuvimos viendo durante la semana en el grupo de WhatsApp, que todos nosotros tenemos una descendencia en común. Todos definitivamente venimos del primer hombre y de la primera mujer, Adán y Eva, y todos definitivamente venimos de aquella pareja principal que fue rescatada en el arca, que es Noé y su esposa. Todos tenemos esta descendencia en común, lo cual hace que toda la humanidad sobre la tierra tengamos un origen y un principio en común, lo que significa que ninguno de nosotros puede sentirse superior o mejor a nadie, sino que todos compartimos un propósito, compartimos una bendición y compartimos un llamado. Este principio quiero resaltarlo porque esto significa que no hay razones para nosotros sentirnos orgullosos, envanecernos o sentirnos superiores sobre alguien más, sino que simplemente a algunos la gracia de Dios por su voluntad soberana los alcanza de una manera y a otros
nosotros de otra manera y nuestros rumbos parecieran ser distintos, pero la escritura bien clara es que Dios no hace diferencias entre los seres humanos, pues todos somos creación del Eterno a su imagen y semejanza. Dicho esto, quiero irme ahora sí al capítulo 11 y hacer unas reseñas. No quiero entrar en la lectura propiamente del capítulo 11, porque cada uno de nosotros ya hemos tenido esta lectura, y si no la hemos tenido y es la primera vez que está viendo este video y se está enterando del grupo de WhatsApp, estoy seguro que usted conoce la historia de la Torre de Babel, que fue un esfuerzo de los seres humanos que en este momento eran una sola masa, un solo grupo, un solo pueblo, y se asentaron en Babel, que el día de hoy estamos hablando de la ciudad de Babilonia, que es la actual Irak, donde estaba Babilonia, la actual Irak, esa es la zona geográfica donde estaba, ahí se asentó la humanidad. ¿Y qué ocurre? Que dicen, bueno, hagamos una ciudad, hagamos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos dispersos por sobre la tierra. Y ya conocemos un poco la historia del esfuerzo de la construcción de esta ciudad y de la construcción de esta torre. Y aquí es donde quiero enfocarme quizás un poco más y rescatar algunos puntos principales que tengo por acá en algunas notas y de los cuales quisiera compartir con ustedes en esta clase. Número uno, poco se habla de la Torre de Babel. Pocas cosas pueden extraerse en términos superficiales de esta historia extraordinaria que está plasmada en la Biblia, que tiene muchas grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. En el verso 4 hay ese énfasis en particular, y lo leo textualmente, donde dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era la preocupación? Ser esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era la razón de construir esa torre, de construir esa ciudad? Pues mantener todos un mismo propósito, mantener todos una misma ideología, mantener todos una misma visión, mantenerse todos bajo un mismo dominio, bajo un mismo gobierno, pero no era precisamente Dios, sino que este propósito estaba completamente separado de la autoridad del gobierno y de la soberanía de Dios. Esta ciudad y esta torre era para formar un imperio propio, de gobierno propio, y aun si ellos fueran dispersos por sobre las naciones, pudiesen todavía mantenerse sobre ese gobierno. Si crecieran y se multiplicaran de tal manera que empezaran a irse a poblar la tierra, esa torre que llegara hasta el cielo la pudieran ver desde cualquier punto de la tierra y pudieran recordar que había un dominio y se mantuvieran firmes en un mismo propósito. Aquí, por supuesto, una vez más el pueblo se corrompe, pero en esta ocasión Dios actúa diferente. Dios no los destruye como hizo en el tiempo de Noé. Nos encontramos con una etapa de corrupción de la humanidad. Dios destruye a la humanidad, por decirlo de alguna manera, porque ya les expliqué que sí, Dios destruye a la humanidad, destruye la creación en algún punto, pero la intención original es la purificación. En este caso, no es así. En este caso, Dios no decide destruir al ser humano ni a la creación, sino que lo que hace es que los confunde y los dispersa. Primero los confunde porque recuerden que ellos estaban preparándose por si eran dispersos por el mundo. Y en este caso no están queriendo, o más bien están siendo dispersos, en la intención o el temor que tenían está ocurriendo, pero antes Dios rompe el propósito que ellos tenían, que era mantener una unidad. En este caso, lo que hace es confundirlos y confundir el lenguaje para romper esa unidad de la cual dice la escritura en el capítulo 11, que mientras estuvieran ahí unidos, no iban a desistir del propósito que tenían, o sea, se iban a mantener firmes porque estaban unidos. Dios los confunde en esta situación de confusión del lenguaje, ya no pueden ponerse de acuerdo, ya no pueden estar unánimes y se dispersan por sobre la tierra. Así de sencillo, en términos sencillos, trato de explicar lo que ocurre realmente en esta historia de la Torre de Babel. Esta generación de Babel quería ser realmente el pueblo bajo su propio gobierno. Un único pueblo, pero bajo su propio gobierno, aislado a la voluntad, a la entrega del Eterno, sin que Él estuviera involucrado y donde ellos fueran su propio reino, su propio gobierno y su propio Dios. Querían precisamente una identidad para que si fueran dispersos por la tierra, que pasó, como ya lo vimos, mantuvieran todos una misma ideología, una misma forma de pensar y una misma forma de caminar. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que esto sigue ocurriendo el día de hoy. Eso es lo interesante. Hoy en día, el mundo entero sigue de nuevo tratando de hacer esfuerzos para generar una sola ideología a nivel global, una ideología humanista, o sea, que se centra en el ser humano y que está separada de Dios, que habla de derechos humanos, que habla de principios del ser humano, que habla de la voluntad del hombre, del deseo del hombre, pero en gran medida apartados de la voluntad de Dios. Ahí es cuando muchas personas hablan de un gobierno mundial, etcétera, etcétera, que no voy a entrar en ese tema. Pero ese asunto de querer generar una ideología única en el mundo entero sigue estableciéndose, permaneciéndose y realizándose esfuerzos para que el día de hoy se concrete.
Pero así como en el tiempo antiguo Dios no estuvo de acuerdo, hoy en día tampoco Él está de acuerdo. Y por eso Dios lo que hizo fue dispersarlos por el mundo, primero confundirlos, para que al ser dispersos cada uno llevara su propia ideología, su propio pensamiento y sus propias corrientes. Luego de esto, y lo vamos a ver en la lectura de esta semana que inicia, nos encontramos con que Dios llama a un hombre llamado Abraham, bueno, Abraham, que luego le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes, y cuando Dios hace esto, lo que Dios quiere hacer es levantar ahora sí su propio pueblo. ¿Para qué? Para que entre todos los pueblos que buscan hacer su propia voluntad, las personas puedan distinguir que hay uno que busca hacer la voluntad de Dios. Y por eso ese pueblo es levantado en una forma tan exclusiva y en una forma tan diferente. Y la diferencia principal que es y ha sido notoria del pueblo de Israel con el resto de los pueblos es que este pueblo ha tenido cosas que los demás no, sus fiestas, sus costumbres, la Torá, sus principios, etcétera, etcétera, han sido principios que los hacen distintos a toda la humanidad, al resto de los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios escogió en el monte Sinaí a este pueblo de los hebreos para llamarlo su pueblo, su nación santa, su pueblo adquirido, como dice el capítulo 19 del libro de Éxodo, lo toma como una nación y como un pueblo especial apartado. ¿Y qué es lo que los hace un pueblo especial? Que lo vemos allá mismo en Éxodo 19 y luego en Éxodo 20, que Dios les da sus mandamientos. Porque ¿cuál es la intención? De que este pueblo camine en su voluntad, mientras todos los demás viven en la voluntad de cada uno de ellos, haciendo su propio deseo y viviendo en su propio mundo, en su propio camino. Este pueblo de Dios no, este pueblo de Dios no va a vivir para sí mismo. Y cada vez que el pueblo de Israel ha querido vivir para su propia voluntad, Dios se ha apartado y han venido los enemigos y los han oprimido. Cuando el pueblo se vuelve a Dios, Dios los toma y los aparta y les da victorias y los bendice en medio de todas las naciones. ¿Por qué? Porque es un pueblo llamado a hacer su voluntad, a diferencia del resto de los pueblos de la tierra. El pueblo de Israel se rige por un lenguaje, por una lengua en particular. Una lengua, o sea, fueron dispersos en el Génesis 11 por lenguas y el pueblo de Israel se rige precisamente por una lengua interesante, que es el lenguaje de Dios. Por eso llamamos a la escritura la palabra de Dios, es la lengua de Dios, lo que salió de la boca de Dios, es la voz que nosotros podemos distinguir y escuchar, a diferencia de lo que ocurrió en Babel, que no se entendían las voces, unos hablaban un idioma, otros otro idioma, y se confundieron. Lo que nos hace uno como pueblo es que podemos escuchar el lenguaje de Dios que está a través de la escritura, de su palabra. Y al estudiar su palabra, nosotros podemos comprender entonces que nosotros tenemos un principio. ¿Cuál es ese principio? Que caminamos bajo una sola voz, bajo un solo lenguaje y bajo una sola voluntad que no es la nuestra. Por eso este pueblo es diferente a todos los pueblos de la tierra. Es diferente porque las personas lo pueden diferenciar del que no es, porque los demás hacen su propia voluntad, más este busca hacer la voluntad del Eterno. Hoy en día, y para concluir este tiempo de estudio, que no quiero alargarme mucho, pues hay muchas religiones, hay muchas doctrinas, o lo voy a llamar ideologías religiosas, es lo que hay hoy en día. ¿Cuál es la de Dios? Ahí es donde está la pregunta. ¿Cuál es la del hombre? Ahí es donde está la pregunta. ¿Puedes notar la diferencia entre una ideología de Dios y una ideología del hombre, entre tantas ideologías religiosas como denominaciones y religiones que existen el día de hoy? ¿Qué te garantiza que la ideología que estás siguiendo realmente es el lenguaje de Dios? ¿Cómo estás seguro de eso? Así que dejamos la clase hasta el día de hoy. Puedes dejarme consultas y comentarios ahí abajo. Vamos a estar respondiendo en los videos siguientes todas las preguntas. Te invito una vez más a unirte al canal de WhatsApp. Ahí está la descripción, el link para poderte unir a ese grupo de WhatsApp y que crezcamos juntos en el estudio y en el conocimiento de la palabra del Eterno. Nos vemos durante la semana en el grupo de WhatsApp y el fin de semana con una clase más de acuerdo a la lectura con la que vamos a continuar. Un gusto, que el Señor, el Eterno Dios, Creador del cielo y del universo, te bendiga de una forma especial.